he venido a dar plenitud. En no pocas ocasiones relacionamos lo que dice la ley de Moisés y las palabras o actuaciones de Jesús como objetos contrarios de comparación. Jesús nos indica en el Evangelio de Mateo que estamos en un error. La ley y las palabras de Jesús son elementos que se integran en una dinámica de maduración y cumplimiento. Las palabras de Jesús dan sentido de madurez a quien siga la ley y los profetas. Por eso, Jesús nos dice que su acción salvadora no es abolir la ley, sino darle sentido de plenitud. En Jesús se da el cumplimiento de esta ley y en su vida se cumple lo que los profetas anunciaron de él. Jesucristo es la palabra definitiva de Dios. De esta ley, Jesús resaltó fundamentalmente dos preceptos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Ambos son el fundamento principal de cualquier mandamiento. Es lo que contiene la vida de Dios y la vida de los hombres. Es irrenunciable para Jesús a la hora de enseñar tales preceptos. Ambos preceptos son el equilibrio de su mensaje mesiánico para ponerse en la piel del que necesita una palabra de aliento. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo, y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta, y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos diciéndoles: griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según la costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel.
Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámela sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles: háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo: háganlo por 3ª vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra dijo: el Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo, mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, queridos amigos, nos encontramos con la primera lectura y ese texto tan interesante, tan fascinante del Libro de los Reyes, donde el profeta Elías reta a los profetas de
el dios Baal y les dice, bueno, ustedes los que están indecisos, si andan dudando del Dios verdadero, el Dios revelado, el Dios de Abraham, si andan con esas dudas detrás de Baal, pues entonces decídanse de una vez, sigan a Baal, si eso es lo que ustedes quieren. Pero antes permítanme dar una prueba y reta a los más de 450 profetas de Baal. Y dice, bueno, yo soy el único representante del Dios verdadero, el Dios creador del universo, el Dios que luego viene a ser revelado por Jesús. Yo soy el único, los reto a ustedes. Vamos a hacer un sacrificio, invoquen a sus dioses, invoquen a Baal y yo invoco a mi Dios, al Dios verdadero. Vamos, y los reta. Y es allí donde acontece aquel gran escenario, aquella manifestación tan extraordinaria de que una vez fracasado todo el intento que hicieron los profetas de Baal, llamando a su Dios, nunca apareció, no sucedió nada, por el contrario, ellos entraron en trance, descuartizaron incluso su propio cuerpo, se martirizaron, chorreaban sangre, dice el texto del día de hoy, pero no hubo ninguna conexión con la fuerza absoluta de la divinidad. Y cuando a Elías le corresponde colocar la ofrenda, el ternero que sacrificó, y hace la invocación a lo alto, pero antes de eso incluso le había pedido que regaran agua, mucha agua alrededor de la ofrenda para que todo eso estuviese inundado en agua y no hubiese ninguna duda de la fuerza del Dios vivo y verdadero. Bueno, aparece el fuego que quema la ofrenda que él había colocado y esa expresión tan grande es la que queda como el único signo de que Dios es el Dios de la vida, el Dios revelado, que de Él no podemos nosotros dudar ni un instante. Y cuando existe una fe inquebrantable, como la fe del profeta Elías, pues la respuesta viene. Y dice Jesús, por eso es que no he venido a abolir la ley de los profetas. No, por el contrario, los profetas son los que han retado a la humanidad y a toda capacidad de comprensión de cualquier fenómeno superior a lo natural. Los profetas lo han hecho posible y alguno de ellos, como el caso de Elías, realmente es excepcional, único, con todo lo que significa las pruebas que él vivió y sin embargo siempre confió en Dios, nunca dudó de Dios, nunca se apartó de Dios. Así es que Jesús dice, no, la ley anunciada por los profetas del Antiguo Testamento está hoy más vigente que nunca. Ni siquiera uno de los preceptos menores debe quebrantarse si van en función del bienestar de la humanidad, del respeto a los derechos humanos, del respeto a la sagrada propiedad y a la vida sagrada de cada ser humano, todo lo que contempla pues un orden social, equilibrado, justo. Eso pasa por un cumplimiento de los mandamientos de Dios. Dice Jesús, ese que no solamente los cumpla y los viva y los respete, sino que además los enseñe, los transmita y forme a otras generaciones con esos preceptos, ese será grande en el reino de los cielos. Es decir, si ustedes y yo hemos hecho bien nuestro trabajo, hemos motivado a mucha gente para que se mueva en la dirección correcta de la vida hacia la verdad, la justicia, el respeto por los derechos de los demás, por la integridad física de todo ser humano, pero además aquel que haya sido solidario, generoso, caritativo, aquel que haya enseñado, educado y formado a mucha gente, todo ese ha estado cumpliendo los preceptos de Dios. Bueno, ese, es decir, nosotros, si lo hacemos, cuando termine nuestra vida en este mundo, quedará una huella indeleble para siempre en el corazón de mucha gente. Por lo menos la generación que nos haya conocido, esa generación va a decir, valió la pena esta vida, esta persona, qué bien lo hizo, qué bien me formó, cuánto me enseñó. Eso, dice Jesús, es cumplir los mandamientos, los mandatos que de hombres como Elías, pues retaron a la incredulidad, desafiaron incluso las leyes físicas de la naturaleza al hacer descender el fuego de lo alto, el fuego de Dios, para quemar aquel sacrificio. Y también la expresión del fuego es la expresión de la vida, de la fuerza de Dios, del impulso evangelizador
que ha recibido la Iglesia Católica y que ahora ese impulso es el que nos sostiene a nosotros en pie. Es la fuerza del Espíritu Santo la que nos lleva todos los días a levantarnos, a encontrar nuevas alegrías, nuevas oportunidades y también nuevas esperanzas ante las situaciones difíciles, los fracasos, las ausencias de tantos bienes que tenemos en Venezuela. Sin embargo, esa fuerza absoluta de Dios nos mantiene permanentemente activos, dispuestos, esperanzados en el Dios de la vida. Dice el texto de la primera lectura del día de hoy del libro de Reyes: ese es el único Dios verdadero. Reyes capítulo 18, versos 20 al 39. Es el único Dios verdadero, el Señor Dios revelado en el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un hermoso día. Dios les bendiga, les acompañe y les proteja siempre. Eres tan sencilla como luz de amanecer.